Hola, les saluda Jesús Coronado, coordinador de IDC. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de que nos reciba el procurador, el doctor Max Diner. Muchas gracias, procurador, por recibirnos. El doctor es procurador fiscal de la Federación y pues vamos a tratar un tema no por demás importante, sino que es vital para nuestro país, que es el famoso Plan BEPS. Max, ¿qué es el Plan BEPS? Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme, por poder platicar estos temas fiscales. La verdad es que es muy importante el poder difundir todo esto que está pasando en la actualidad. Muchas gracias, Jesús. Mira, el Plan BEPS es una iniciativa que surge por los países y sobre todo en el seno del G20, y de ahí se traslada ya en el contexto de la OECD. Y su origen viene desde, pues ahora sí que la crisis económica del 2008-2009, y de ahí va evolucionando la idea hasta que ya por ahí del 2014-2015 se materializa en una serie de metas concretas que son 15 medidas que se definen por parte ya en el marco de la OECD y con la intervención también del G20. ¿Qué es lo que busca atacar? Mira, estas medidas en realidad lo que buscan es el acabar con la evasión y la elusión fiscal que se da en las grandes multinacionales. Ese es justamente el objetivo. Se calcula que se pierde de 4 a 10% los ingresos globales en el impuesto a la renta a través de estas prácticas en jurisdicciones de baja imposición, de grandes multinacionales que aprovechan estos huecos o estas contradicciones o asimetrías entre distintos regímenes fiscales. Exactamente, y se calcula que esto arroja una cantidad entre 100,000 y 240,000 millones de dólares de evasión y elusión fiscal. Entonces estamos hablando, y por eso hice la referencia de la crisis 2008-2009, porque cuando los estados se reúnen en medio de una gran depresión para ver qué se puede hacer, una de las conclusiones es hay que tratar de evitar los abusos que se están dando en materia fiscal, y de ahí se va construyendo toda esta iniciativa. En este momento, procurador, ¿hacia dónde va? ¿En qué estado está? ¿Va a implementarse o está por implementarse? ¿Hacia dónde vamos? De las 15 medidas, no voy a entrar en el detalle de todas porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero nada más para darles una sensibilidad, tenemos desde medidas en comercio digital, que es un gran tema que hoy en día no está grabado, o muchas operaciones no se graban, no están pagando el IVA, y entonces hay toda una serie de coordinaciones ahorita globales que todavía no hemos logrado concretar para poder atacar esa problemática, pues que es parte de la modernidad. Existen muchas otras medidas en cuanto a distintas ventajas que se buscan con estas asimetrías. Por ejemplo, lo que le llaman el treaty shopping, o la búsqueda de foros de jurisdicciones distintas según las reglas, tratar de aprovechar ahí los espacios, que si en un lado es una exención de los dividendos y en la otra es una deducción, pues en última instancia esto lo que provoca es que pueda haber una doble no tributación. Entonces lo que estamos tratando de atacar son cuestiones como la doble no tributación o la tributación nula que se da por aprovechar los distintos regímenes de distintos países, por ejemplo. Probablemente para tratar de comentarles lo más actualizado, tenemos la Convención Multilateral. Esto es muy muy interesante. Esta es la medida 15. Y en la medida 15 lo que se busca es, a través de un tratado multilateral por primera vez en la historia, una convención multilateral, modificar los tratados de doble tributación, que son más de 3,000 en el mundo. Entonces digamos que es una especie de efecto dominó, que a través de una acción multilateral conjunta estamos logrando actualizar muchas cosas de un plumazo. Entonces esto se acaba de suscribir por parte de México, ahorita está en el proceso justamente de ratificación en el Senado. Hay más de 70 países ya en este proceso. Si bien se negoció en el seno de la OECD, resulta que muchos otros países se adhirieron a esta iniciativa, porque digamos que el que esté fuera de estas reglas definitivamente pues va a ser alguien que no va a ser competitivo para los negocios, sobre todo a nivel multinacional. Entonces, exactamente, entonces por eso es que pues es algo que ha tenido mucho apoyo.
Dentro de esta convención multilateral se atacaron varios problemas de estas 15 acciones, ¿sí? Desde temas que vienen ya más técnicos, que tienen que ver con instrumentos híbridos, que realmente lo que se busca es ponerse de acuerdo entre los países. Pongo el ejemplo de un dividendo. Si hay un dividendo en un país puede estar exento y en el otro puede tener una deducción, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es que los países tengan reglas para ver quién cobra o quién aplica el beneficio y quién sí cobra el impuesto, pero no que en ambos países se esté dando el beneficio, ¿no? Tenemos otros temas muy importantes que tienen que ver con todas estas empresas que se constituyen en distintas jurisdicciones para buscar la baja imposición. Entonces, aquí hay dos reglas muy importantes, una que busca limitar los beneficios en los tratados a algo razonable, que no se abuse o se simule para tener un beneficio adicional, y la otra regla muy importante es de que todas las actividades tienen que tener sustancia, lo que va ligado a lo que se llama la regla de que tiene que tener un propósito, ¿no?, real de actividad económica. No se vale crear empresas para transferir ganancias, para simular préstamos y poder reducir, ¿no? Entonces esa es otra de las medidas que viene regulada en esta convención de forma muy detallada. Otra de las definiciones que es relevante tiene que ver justamente con los establecimientos permanentes. Los establecimientos permanentes van a ser, a final de cuentas, los que van a definir dónde se tributa o en qué jurisdicción también hay que tributar. Entonces se incluyen definiciones que acaban ya con las simulaciones que se hacían a través, por ejemplo, de la fragmentación de contratos, de tal forma que no cumplían el periodo para calificar, ¿no?, de 183 días como establecimiento permanente. Entonces ahora este tipo de cuestiones se están atacando a través de definiciones internacionales que van a pegar a todos los países que sean miembros. Y una muy importante, muy interesante, tiene que ver justamente con el tema de la solución de controversias. Por primera vez en la historia, en materia fiscal internacional, se vuelve vinculante y obligatorio someterse al arbitraje internacional. Entonces tenemos primeramente una etapa de mutuo negociación entre los estados, que es de 2 años, y después de esto se diseñó un sistema a través de 3 árbitros, uno decidido por un país, otro por el otro, uno tercero que va a ser decidido justamente por los 2 países, pero lo importante de este esquema es de que va a haber la vinculación, o sea, se va a tener que someter al arbitraje y la resolución va a tener que ser acatada por los países. Se optó por un esquema intermedio, digamos, que se le denomina en el argot de béisbol, en donde realmente cada uno de los árbitros o de las partes plantea un posicionamiento, ¿no?, y sobre eso se va a decidir, pero no se puede mover de esas posiciones iniciales, y sobre de esas se tiene que dirimir la controversia y escoger cuál de las dos es la correcta. Entonces eso también obliga a las jurisdicciones nacionales a partir de posiciones muy realistas, porque si manda uno una posición muy fuera de foco, pues evidentemente no va a tener oportunidad. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto está sucediendo en el ámbito internacional fiscal. Es un ámbito muy novedoso. Yo a veces lo comento, así como en el comercio fuimos avanzando, y bueno, es parte del fenómeno la globalización comercial, pero así como fue avanzando a través de todas estas reglas que cada vez son más globales, pues en la parte fiscal estamos en lo mismo. Hoy en día tenemos los requerimientos de información, de intercambio de información, FATCA, tenemos el nuevo sistema de reporte estándar común de la Unión Europea y del sistema europeo, y todos estos mecanismos de intercambios de información que se están dando se vuelven una necesidad para poder tener la información completa de cómo se están dando los ingresos, los establecimientos permanentes en las multinacionales, y cómo están distribuyendo sus ingresos para que estos se puedan grabar de una forma justa. Hoy en día a nivel de la OECD existe el principio colaborativo, donde realmente estamos tendiendo con los contribuyentes a un esquema de mayor colaboración, intercambio de información y transparencia, y explicar las cosas y llegar simplemente
a que las operaciones sean operaciones razonables y que no abusen. Entonces, pero ya sea en un esquema mucho más de diálogo y de intercambio. Y hacia ahí seguramente va a ir migrando el mundo, sobre todo con estas grandes empresas multinacionales donde justamente está sucediendo esto, ¿no? Tenemos ya reformas importantes en la ley de impuestos sobre la renta, en el Código Fiscal. Tenemos el 76A, por ejemplo, con los reportes país por país, ¿no? Organizacional, y en donde realmente se está avanzando en estos temas para buscar el que exista un límite a los beneficios que se pueden buscar en los tratados y también evitar los abusos o las prácticas elusivas o abusivas que se pueden dar. Bueno, y queremos agradecer al procurador, doctor Max, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Jesús, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder difundir todos estos temas de actualidad que son muy importantes para los negocios, y felicitar a la revista IDC por su actividad, por su difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador, y pues los invitamos a que estén al pendiente de la entrevista que nos dio en extenso el procurador sobre este tema tan importante del Plan BEPS, y pues los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en idconline.mx. Se despide de ustedes Víctor Herrera en la grabación y quien les habla, Jesús Coronado. Hasta la próxima.